Con la muerte del imperio de Maximiliano y con la retirada de los invasores franceses, se inició un nuevo periodo en la historia nacional, la restauración del régimen republicano. El grupo liberal triunfante tenía conciencia de que la plena realización de los ideales liberales solo sería factible en un Estado laico. La educación pública recobraba, de esta manera, el carácter de una preocupación fundamental. Para cumplir esta meta, las ideas positivistas introducidas en México por Gabino Barrera adquirieron una gran importancia. En adelante, la educación se basaría en los principios de la ciencia inspiradas en la filosofía de Augusto Comte. El presidente Juárez confirió a Barrera la responsabilidad de elaborar un programa educativo. El positivismo se convirtió en el fundamento indispensable para orientar la educación hacia el progreso. Sólo así, se pensaba, se cumpliría el ideal liberal de libertad científica. En diciembre de 1867, el gobierno de Juárez expidió la Ley de Instrucción Pública, en la que se reglamenta el carácter gratuito y obligatorio de la enseñanza elemental, con base en la cual se funda la Escuela Nacional Preparatoria como la institución más representativa de la nueva orientación de la educación. No obstante que la ley que decretó la creación de la Escuela Nacional sirvió de base para la creación de instituciones similares en las entidades federativas, bajo el nombre de colegios civiles. Estos colegios siguieron la misma orientación positivista de la Escuela Nacional Preparatoria. Por consiguiente, los principios rectores de la instrucción en México partirían en oposición al dogma de la observación y la experiencia. Gabino Barrera consideraba que la educación debía mostrar la verdad en todos los aspectos para formar la conducta. Logró preferentemente en la Escuela Nacional Preparatoria, donde se enseñaba a los alumnos a observar, experimentar, razonar sin recurrir a la teología o la metafísica. Tenía el propósito fundamental de formar la burguesía mexicana, que se constituyó de individuos cuyos conocimientos e ideologías los hacía de hecho los más viables conductores de la economía del Estado. En las escuelas del porfiriato, lo variable fundamental para el cumplimiento de los programas constituía el maestro. De acuerdo a los propósitos de los políticos porfirianos, la inspección y la capacitación de los docentes constituía la garantía del programa. En el periodo de referencia, la creación de escuelas normales fue producto de los congresos de instrucción de 1890. Históricamente, la Escuela Normal de Profesores resultó de la conversión de una preparatoria para mujeres que funcionaba en la capital. En esta misma ciudad, en 1887, el gobierno federal inauguró la Escuela Nacional de Profesores. En la fundación de estas instituciones y de la mayoría del interior de la República, fue clara la influencia del modelo de escuela normalista norteamericana. Tan fue así que los programas de las escuelas normales eran revisados frecuentemente para mantenerlos al día con la pedagogía del momento en Europa y Estados Unidos, y para estudiar con mayor detalle los aspectos prácticos de la enseñanza en sí misma. Durante el periodo de fundación de escuelas normales, que abarcó las dos últimas décadas del siglo de referencia, varios gobiernos estatales enviarían a maestros mexicanos a perfeccionarse a escuelas normales norteamericanas. Hacia el final del porfiriato, algunas escuelas normales contribuyeron en la tarea crítica hacia la dictadura. El programa de desarrollo de las facultades que se trató de implantar en México tropezó, además de la insuficiencia de los presupuestos educativos de algunos estados, con una realidad
de 3 siglos de lastre colonial, y con una lealtad de las masas hacia la Iglesia, que se trató de transformar en lealtad hacia el Estado. Durante el Porfiriato, los maestros ocupaban una posición muy contradictoria al interior de la estructura social. En tanto crecía la demanda de maestros, sus condiciones de trabajo, su prestigio social y sus salarios permanecían bajos. Los maestros que trabajaban para el gobierno federal percibían mensualmente 50 pesos, en tanto que los municipales ganaban la mitad. Los maestros que percibían los más altos salarios residían por lo general en las ciudades más grandes, en contraste con los maestros rurales, cuyas bajas percepciones se justificaban por el bajo costo de la vida en las comunidades rurales. Por norma, podría aceptarse que los bajos salarios se debían a las dificultades de los presupuestos nacionales y regionales, además de que todavía la educación pública y la enseñanza no era aceptada como válida por la sociedad. Realmente, en la práctica, lo que se pretendió al final del Porfiriato, y por muchos sobrados razones, muchos maestros eran agudos críticos del régimen y de sus ideólogos, empleando las mismas aulas para difundir los problemas de los opositores al Porfiriato. La destitución y el exilio a París de Porfirio Díaz se logran en 1911. La nueva preocupación política era conformar un gobierno republicano y democrático capaz de satisfacer las demandas populares. La situación del sistema educativo nacional reflejaba el ambiente que reinaba en el país. El nivel superior era el más abandonado a pesar de las pequeñas decisiones que tomaban las autoridades docentes y gubernamentales para encauzar la enseñanza propuesta por Justo Sierra a fines del Porfiriato, principalmente la fundación de la Universidad Nacional de México. Con la llegada de Díaz al poder, se vislumbra un avance económico en el país. Sin embargo, ese avance económico solo se procuró a las minorías en el poder. Nuevamente la educación giró en torno a la situación por la que el país atravesaba, dejando entrever que el grueso de la población era gente humilde y de escasos recursos, que habían quedado en la miseria después de la lucha de independencia. Díaz se preocupó por incrementar los ingresos económicos y favoreció la educación, pero la educación de los jóvenes nobles provenientes de familias con cierto poder económico, una vez más la educación entró a un estancamiento. Dentro de todo este caos, la educación fue tomada nuevamente por los clérigos, que se convirtieron en cómplices silenciosos de la clase en el poder. La educación impartida por el Estado se vio minimizada por las raquíticas aportaciones que se recibían. La miseria en que una vez más se sumió el país hizo que los jóvenes que estudiaban en este tipo de escuelas las abandonaran para dedicarse a las actividades productivas a que eran sometidos para ayudar a su familia a sobrevivir. Con esto, el analfabetismo crecía constantemente, hundiendo a los más necesitados y con más carencias, los campesinos e indígenas que servían a un terrateniente.